Un cordial saludo. Presento a ustedes el trabajo que se encuentra en curso titulado Articulación entre los errores y las dificultades en los procesos cognitivos de los estudiantes. Este trabajo está siendo realizado por la profesora Sonia Marixa Mendoza, el profesor Pastor Ramírez Leal y quien le habla, la profesora Alejandra María Cerca. Dentro de los aspectos que nosotros hemos considerado como problema, que nos fundamentan el problema de investigación, tenemos que en el proceso de aprendizaje, los diferentes contenidos surgen errores y dificultades. ¿Por qué? Porque cada persona puede estar percibiendo, cada uno de los estudiantes puede estar percibiendo una idea de pronto en su propio contexto, de pronto en su propio lenguaje, y es necesario que todos hablemos un mismo lenguaje, que todos podamos entender a qué nos estamos refiriendo, que esos errores y esas dificultades que pueden ser en este caso, como lo menciono como ejemplo, puede ser la parte del lenguaje, estén interfiriendo en estos procesos. El entorno de los sujetos, entendido en este caso los sujetos son nuestros estudiantes, puede estar favoreciendo o imposibilitando la presencia de dificultades. Por ejemplo, para algunas personas que tienen experiencia o que han trabajado en la parte rural, o comparado con personas, con profesores que pueden estar trabajando solo en la ciudad, pueden considerar o podemos considerar que una dificultad para nuestros estudiantes a partir de las condiciones que se están dando en este momento es precisamente la conectividad, el acceso a Internet. No todos los estudiantes que están en la zona rural pueden tener acceso al Internet y no todos los estudiantes tienen la misma facilidad, incluso en las ciudades. Pero estos son situaciones que se pueden ir dando y nosotros tenemos que tener en cuenta el entorno. Esto es simplemente por colocar un ejemplo. En el proceso de aprendizaje estoy diciendo que los contenidos surgen dificultades y esas dificultades son una preocupación para los docentes. Obviamente, como docentes siempre nos estamos preguntando cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer cambios en nuestra práctica para poder llegar de una manera más cercana, más dinámica a los estudiantes y facilitar su proceso de aprendizaje. Definitivamente debemos recorrer o debemos pasar por el proceso de reconocimiento de errores y dificultades para poder plantear solución a esto que estoy diciendo, que son las mejoras correspondientes. El aprendizaje puede ser entendido como un proceso de construcción y reorganización cognitiva. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos reorganizando nueva información para poder dar espacio a esos nuevos aprendizajes que nos va llevando la vida diaria. En este momento, por ejemplo, una reorganización y una construcción de conocimiento es todo lo que tiene que ver con las medidas de protección. ¿Y por qué? Porque no es de forma individual, es una construcción, es entender, es reorganizar toda una mecánica y toda una cotidianidad que nosotros veníamos desarrollando para adaptarnos a una nueva situación que se nos ha presentado. Los errores y dificultades son una preocupación de los docentes al avanzar a un nuevo tema. No todos los estudiantes, estaba mencionando hace un momento, aprenden al mismo ritmo, entonces no es tan fácil
llegar a establecer si todos los estudiantes tienen el mismo nivel de aprendizaje, las mismas condiciones o aprendizaje mínimos, por decirlo de alguna manera, para poder tener las bases suficientes de un nuevo tema. Estas son algunas de las situaciones, algunos de los problemas que nosotros nos encontramos y fíjense que en todos ellos está presente la parte del error y las dificultades. Los objetivos que nos hemos propuesto son los siguientes. Como objetivo general, describir la articulación de los errores y las dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes a partir de la clasificación de errores realizada por Henry Radalf y la clasificación de dificultades planteada por Martín Socas. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero es identificar el marco teórico conceptual de la evolución y aplicación de la clasificación de los errores que fue realizada por Henry Dadal. El segundo, identificar el marco teórico conceptual de la evolución y aplicación de la clasificación de las dificultades planteada por Martín Socas. El tercer objetivo específico es describir las variables que se articulan a partir de la aplicación del procedimiento de investigación documental. ¿Qué justifica este trabajo? Pues como una primera medida, pues que los errores son la forma como aprendemos a identificar herramientas para dar solución a los problemas. No todos nacimos aprendidos. Durante el proceso de la vida hemos tenido que aprender a afrontar situaciones difíciles y de cada una de esas situaciones lo importante es dejar un buen aprendizaje. Los errores permiten desarrollo de destrezas y habilidades para la vida y las dificultades contribuyen a moldear al sujeto. Y como lo mencionaba, a medida que vamos aprendiendo, vamos avanzando, vamos obteniendo nuevas destrezas y nuevas habilidades que definitivamente la experiencia personal es lo que va moldeando, va haciendo cada sujeto y por eso cada uno de nuestros estudiantes son personas únicas, con unos tipos de aprendizaje únicos, con una manera, con un sistema cognitivo único. Las dificultades deben conducir a la reflexión y a facilitar la adaptación a nuevas situaciones, a nuevos aprendizajes. Caso concreto, nuevamente lo menciono, la condición de pandemia que en este momento estamos atravesando. Tenemos una dificultad que es la pandemia. Esta pandemia o esta dificultad nos ha llevado a realizar diferentes reflexiones a diferente nivel. Dentro de esas reflexiones se han dado o se ha llegado a establecer algunas pautas para prevenir o mitigar la propagación del virus. Entonces nosotros poco a poco nos hemos ido adaptando a estas nuevas condiciones, a unas nuevas situaciones. Esto es un proceso de aprendizaje. Ninguno de nosotros estaba preparado o tenía en su agenda que esta situación se llegara a presentar. También como justificación podemos decir que tanto artistas, deportistas, científicos, todo nivel, deben procurar horas de entrenamiento y estudio para pulir sus habilidades. Entonces, ¿por qué razón la educación tradicional señala al error y a la dificultad como algo malo? Es lo que debemos entrar a mirar y entonces nos justificamos en esto para poder decir debemos articular y mirar cómo se está trabajando, cuáles son esos puntos de conexión que hay entre el error y la dificultad. El marco referencial, permítanme decirle que es bastante amplio.
Para esta investigación se trabaja específicamente con la clasificación de errores de Radalf y con la clasificación de dificultades de SOCAS. Existen, ya les mencionaba, diferentes trabajos realizados. Entre ellos voy a mencionar brevemente los siguientes. En el año 2009, Marcel David Pocholú realizó la investigación en la Universidad Nacional de Villa María, Argentina, el estudio titulado Análisis y categorización de errores en el aprendizaje de la matemática en alumnos que ingresan a la universidad. Este corresponde a un estudio diagnóstico descriptivo. También podemos decir que al resolver problemas y ejercicios correspondientes a contenidos matemáticos abordados en el ciclo básico unificado y ciclo de especialización de la escuela secundaria. La metodología que se realizó en este trabajo, se realizaron entrevistas a 13 profesores. Estos profesores tenían experiencia entre 12 y 27 años. Son personas que trabajaban tanto en centros de educación públicos como privados en la ciudad de Villa María. A estos profesores se les aplicó un instrumento de 45 situaciones problemáticas distribuidas en 8 ejercicios adaptados a situaciones que planteaban las diferentes investigaciones empíricas relativas al tema. Para tener en cuenta con esta investigación, algunos de los errores que se encontraron fueron que aplican la regla de signos de la multiplicación al efectuar sumas y restas de números enteros, suman números racionales efectuando la adición de números por un lado y denominadores por el otro. Los estudiantes no lograban determinar jerarquías ni tipos de operaciones que intervienen en los términos de una ecuación, entre otras situaciones. El trabajo que realizó María Consuelo Cañas Santiago y Encarnación Castro en el año 2002, esto fue en la Universidad de Granada, tiene por título Errores en la resolución de problemas matemáticos de carácter inductivo. Este trabajo se ha identificado como error predominante el debido a las dificultades en el lenguaje al interpretar el enunciado, al traducirlo desde un esquema semántico en el lenguaje natural de un esquema formal en el lenguaje matemático. Estos investigadores concluyen que la presentación pictórica ha invitado y motivado a los estudiantes a tratar de resolver los problemas, que los errores deben ser analizados cautelosamente, porque lo que puede ser observado como tal en primera instancia puede que no lo sea al tratar de hacer un análisis profundo. También podríamos hablar más adelante, por ejemplo, del trabajo que realizó Ángel Caudal. Este tiene por título Errores frecuentes en el aprendizaje de las matemáticas en bachillerato. El objeto de la investigación es determinar y analizar los errores más frecuentes, indagar sobre las causas que los provocan y tratar de interpretarlos. Este autor concluye que los errores consolidados por el alumno durante el bachillerato persisten y se afianzan en los primeros cursos universitarios. Son errores que producen pocas destrezas matemáticas al momento de ingresar a la universidad, y se recomienda profundizar en la naturaleza de los errores que están en el origen y explicar y actuar en consecuencia, claro está. También podríamos hablar aquí rápidamente, por ejemplo, del trabajo que realizó Guerrero, Ortiz, Camacho y Mejía
este trabajo, dificultades de los estudiantes en la interpretación de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias que modelan un problema. Dentro de ese trabajo se analizan algunas de las dificultades que surgen en el momento de interpretar las soluciones de una ecuación diferencial cuando se expresan en forma gráfica y algebraica. La investigación se llevó a cabo con los estudiantes de ingeniería que estaban al final del primer curso, los cuales realizaron diferentes actividades en ambientes dinámicos, incluyendo algunas relacionadas con la interpretación de las soluciones representadas de forma algebraica y gráfica de una ecuación diferencial ordinaria, que modela el comportamiento de una población. Además, al trabajar con el campo de direcciones para obtener información sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, se usó su uso fue solo local. Esto es que centraron su atención en regiones relativamente pequeñas del campo de direcciones. Como les mencionaba, hay múltiples investigaciones que trabajan o que han tenido en cuenta tanto a Radalf como a Socas. La metodología. Se trata de una investigación cualitativa documental de tipo descriptiva. Lo primero que debemos o que se realiza es establecer todo lo que tiene que ver con los referentes teóricos de una investigación documental. También se pasa o se inicia un proceso bastante extenso de búsqueda de estudios previos en los cuales han tenido en cuenta tanto la clasificación de Radalf como la de Socas. Posteriormente, se da la elaboración propiamente del marco teórico conceptual de la evolución y aplicación de las clasificaciones. Y como un último paso en este proceso metodológico se realiza la identificación de las variables que articulan los errores y las dificultades. ¿Qué esperamos? Esperamos identificar cómo están articulados los errores y las dificultades. Esperamos identificar posibles implicaciones de la articulación en el proceso de aprendizaje. También propender por un apropiado proceso de aprendizaje en los estudiantes y plantear reflexiones en torno a la articulación de los errores y las dificultades. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención.